Para nuestro siguiente ejemplo tenemos nuestra función f, que es x cuadrada menos 4x menos 5, y nuestra función g, que es x cuadrada más 3x más 2. Entonces, como nos damos cuenta, ambos son polinomios. Eso quiere decir que no tiene ninguna indeterminación nuestra variable x. Entonces, ambos tienen nuestro dominio x que pertenece a los reales, o escrito de otra manera, de menos infinito a infinito. Ahorita vamos a hacer la suma de ambas funciones. Hacemos nuestra suma de funciones. Entonces tenemos x cuadrada menos 4x menos 5 más x cuadrada más 3x más 2. Sumamos términos semejantes. Entonces sumamos x cuadrada con x cuadrada, menos 4x con 3x y menos 5 con 2. Entonces x cuadrada más x cuadrada, 2x cuadrada, menos 4x más 3x menos x y menos 5 más 2, menos 3. Igual la intersección de f y de g serían x que pertenece a los reales. Vamos a hacer la resta. Para hacer la resta escribimos nuestra f, que es x cuadrada menos 4x menos 5, menos, entre paréntesis anotamos nuestra g, que es x cuadrada más 3x más 2. Este menos va a hacer que todo lo que está entre paréntesis cambie de signo. Entonces, tenemos x cuadrada menos 4x menos 5 menos x cuadrada menos 3x menos 2. Vemos que términos son semejantes, x cuadrada con x cuadrada, menos 4x con menos 3x, menos 5 con menos 2. Si se dan cuenta, la x cuadrada está sumando y restando, la podemos eliminar. Menos 4x menos 3x sería menos 7x, y menos 5 menos 2, menos 7. Para hacer el dominio sería la intersección del dominio de f y el dominio de g, que sería x que pertenece a los reales, o escrito de otra manera, de menos infinito a infinito. Vamos a hacer la multiplicación. Para hacer la multiplicación tenemos x cuadrada menos 4x menos 5 por x cuadrada más 3x más 2. Entonces vamos a multiplicar elemento a elemento. Eso quiere decir x cuadrada por x cuadrada, x cuarta, x cuadrada por 3x, 3x cúbica, x cuadrada por 2, 2x cuadrada. Ahora vamos a hacer lo mismo con menos 4x. Menos 4x por x cuadrada, menos 4x cúbica, menos 4x por 3x, menos 12x cuadrada, menos 4x por 2, menos 8x. Nada más nos falta el menos 5. Menos 5 por x cuadrada, menos 5x cuadrada, menos 5 por 3x, menos 15x, y menos 5 por 2, menos 10. Vamos a reducir términos semejantes. X a la cuarta no tiene ningún término semejante, lo anotamos. X cúbica tiene 3x cúbica y menos 4x cúbica. Esto es menos x cúbica. X cuadrada sería 2x cuadrada menos 12x cuadrada menos 5x cuadrada. Esto es menos 15x cuadrada. Posteriormente con las x tenemos menos 8x menos 15x, esto es menos 23x. Y por último la constante, que es menos 10, no tiene ningún otro término semejante, solamente lo bajamos. Para saber el dominio de la multiplicación sería la intersección del dominio de f, dominio de g, que es x que pertenece a los reales, o escrito de otra manera, de menos infinito a infinito. Vamos a ver la división. Para la división tenemos x cuadrada menos 4x menos 5 entre x cuadrada más 3x más 2. Entonces, como en este caso sí se puede simplificar, tenemos que factorizar. Entonces vamos a encontrar dos números que multiplicados nos den menos 5 y sumados nos den menos 4. Ese número es menos 5 y 1, menos 5 por 1, menos 5 más 1, menos 4. Para el de abajo tenemos que hacer lo mismo, dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den 3. En este caso sería 1 y 2, 1 por 2, 2, y 1 más 2 sería 3. Ya está factorizado. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos x más 1 multiplicando y dividiendo. Eso quiere decir que los podemos eliminar. Entonces nos quedaría x menos 5 entre x más 2. Ahora, para determinar el dominio de nuestra división, tenemos que hacer la intersección del dominio de f y el dominio de g, y tenemos que poner la condición que g debe de ser diferente de 0. Entonces, la intersección, como ya sabemos, es x que pertenece a los reales, y anotamos nuestra g de x, que es x cuadrada más 3x más 2, diferente de 0. Factorizamos, la factorización ya la tenemos aquí. Entonces tenemos x más 1 por x más 2, diferente de 0.
Para que una multiplicación es diferente de 0, al menos uno de ellos debe de ser diferente de 0. Entonces, x más 1 debe de ser diferente de 0 y x más 2 debe de ser diferente de 0. Hacemos el despeje de cada uno. El 1 está sumando, lo pasamos restando. El 2 está sumando, lo pasamos restando. Y ya quedó nuestro dominio de nuestra división. Entonces, es x que pertenece a los reales, tal que x es diferente de menos 1 y x es diferente de menos 2. Si lo queremos escribir de la otra manera, quedaría de la siguiente forma. Entonces, si nos damos cuenta, no toca ni menos 1 ni menos 2. Entonces, para escribirlo de la otra manera, sería de menos infinito a menos 2, intervalo abierto, unión de menos 2 a menos 1 abierto y por último, unión de menos 1 a infinito. Y listo, vamos a ver nuestro último ejercicio. Nuestro último ejemplo tenemos nuestra función f, que es 2x menos 1 entre 2, y nuestra función g, que es x más 2 entre 3. Si se dan cuenta, ninguna de nuestras dos funciones tiene alguna indeterminación. Eso quiere decir que ambas funciones es x que pertenece a los reales, su dominio. Entonces vamos a hacer las operaciones, primero la suma. Para la suma tenemos una suma de fracciones, entonces para realizarla tenemos que multiplicar cruzado y multiplicar los denominadores. Entonces vamos a multiplicar 2x menos 1 por 3 más 2 por x más 2 entre 2 por 3, lo cual está aquí escrito. Entonces realizamos la operación, 3 por 2x, 6x, 3 por menos 1, menos 3, más 2 por x, 2x, 2 por 2, 4, entre 6. Reducimos términos semejantes. ¿Qué términos semejantes tenemos? 6x más 2x, 8x, menos 3 más 4, 1. Y el 6 se baja. Como sabemos en la suma, el dominio de la suma es la intersección de ambas funciones. Como era x que pertenece a los reales, intersección x que pertenece a los reales, queda el mismo conjunto que es x que pertenece a los reales, o escrito de otra manera, de menos infinito a infinito. Entonces vamos a ver la resta. Para hacer resta de funciones es muy parecido a lo que hicimos en la suma. Tenemos que multiplicar cruzado. Entonces, tenemos 2x menos 1 por 3 menos 2 por x más 2 entre 2 por 3, que es lo que tenemos aquí anotado. Realizamos las operaciones, entonces nos queda 3 por 2x, 6x, 3 por menos 1, menos 3, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 2, menos 4. Vemos que términos son semejantes y nos queda que 6x menos 2x es 4x, menos 3 menos 4 es menos 7. Y el 6 únicamente se baja. En la resta, igual, el dominio de la resta sería la intersección de f con el de g, que ya sabemos que es x que pertenece a los reales, o escrito de otra manera, de menos infinito a infinito. Vamos a ver ahora la multiplicación. Para la multiplicación tenemos una multiplicación de fracciones. Entonces sabemos que para multiplicar fracciones se multiplican derechito. Entonces tenemos 2x menos 1 por 2x más 2 entre 2 por 3. Hacemos multiplicación de polinomios, es decir, 2x por x, 2x cuadrada. 2x por 2, 4x, menos 1 por x, menos x, menos 1 por 2, menos 2, entre 2 por 3, 6. Hacemos la operación con términos semejantes, entonces 2x cuadrada se baja, 4x menos x nos queda 3x, el menos 2 se baja y el 6 nos queda igual. Para saber el dominio de estas funciones, sabemos que es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Esa intersección es x que pertenece a los reales, o escrita de otra manera, de menos infinito a infinito. Y nos falta hacer la división. Entonces hacemos la división y ya terminamos. Para la división tenemos una división de funciones, eso quiere decir sándwich. Entonces, multiplicamos extremos entre la multiplicación de internos. Entonces eso nos queda 3 por 2x menos 1 entre 2 por x más 2. Hacemos la multiplicación, 3 por 2x, 6x, 3 por menos 1, menos 3, entre 2 por x, 2x, 2 por 2, 4. Ya no se puede simplificar más, entonces hasta ahí queda. Y para saber nuestro dominio, es la intersección del dominio de f con g, tal que g de x debe ser diferente de 0. Entonces la intersección ya sabemos que es x que pertenece a los reales, nuestra g es
x más 2 entre 3 y esta debe ser diferente de 0. El 3 lo pasamos multiplicando, nos queda 0 por 3, que es 0. El 2 que está sumando lo pasamos restando. Entonces nos queda el dominio de nuestra división de f entre g, sería x que pertenece a los reales, tal que x es diferente de menos 2. Escrito de otra manera, sería el abierto de menos infinito a menos 2 unión el abierto de menos 2 a infinito. Y serían todos los ejercicios.